Hola a todos y a todas, espero que estén súper bien el día de hoy. Bienvenidos a este primer podcast de Prehistoria PDT, donde te ayudamos a conseguir tu puntaje deseado en la prueba de transición 2021. Antes de comenzar de lleno a pasar la materia, quiero informar que en estos podcasts estarán ordenados según el temario. Iremos desde el primer eje hasta el último y se subirán todos los días jueves. También presentarme, soy Fran y les voy a ayudar con la materia. Espero que también les quede súper claro, tratar de no enredarme mucho porque igual estoy un poco nerviosa, es primera vez que hago algo como esto. Igual me gusta mucho hablar sola, pero ahora es diferente porque sé que alguien me va a estar escuchando. Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Hoy estaremos pasando la materia, como ya dije, del primer eje, que sería como Estado-nación, pensamiento liberal, cultura burguesa, todo lo que conllevan estos términos. Primero que todo, siento que es súper importante contextualizar, saber en qué periodo de la historia estamos, ubicarnos, así que vamos allá. Primero que todo tenemos que saber que estamos en el mundo contemporáneo o la época contemporánea, que surge de dos procesos revolucionarios que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ambos en el siglo XVIII. Y la Revolución Francesa se caracteriza por las profundas transformaciones políticas y sociales, y la Revolución Industrial es porque se forman las bases del mundo contemporáneo. Pero de la Revolución Industrial estaremos hablando en otro podcast, así que no voy a entrar a detalles en ello. Estas dos revoluciones nacen en Europa, pero su influencia se irradia por todo el mundo. Y de la Revolución Francesa sale un concepto súper importante saberlo, que es la ilustración, porque es una de las ideas que lleva a la creación del liberalismo. La ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolla en el siglo XVIII en Europa y se centró en la razón humana, en la importancia de investigar, de conocer la naturaleza a través de la observación y también de la experimentación. Fue un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política. Bien, así que la Ilustración y la Revolución Francesa, cuyas ideas se expanden en el siglo XVIII, fueron fundamentales en los procesos políticos y en la formación del liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo, o sea, de las personas, y la limitación del poder del Estado. El liberalismo es la base de los sistemas de gobierno republicanos, que estos son donde los ciudadanos eligen a sus autoridades y la vida social está regulada por leyes. Los principios republicanos. En el siglo XIX, los principios básicos liberales, que son principalmente tres, ya estaban en la mayoría de los regímenes políticos de Europa. Y estos principios son la soberanía popular, que a diferencia del antiguo régimen, que era la monarquía absoluta, donde las personas eran súbditos y estaban a disposición del rey, que el rey tenía todo el poder, ahora van a ser ciudadanos en pleno derecho, o sea, pueden ejercer la soberanía a través del voto, para así tener un gobierno más democrático de la mayoría. La separación de los poderes del Estado, este es otro principio, que el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial deben estar separados, para así permitir un control, una limitación de las facultades de gobierno y también que haya más equilibrio, porque no puede ser que el ejecutivo se meta, por decirlo de alguna forma, en lo que hace el legislativo. No, tiene que haber algo que los limite. La igualdad ante la ley y la necesidad de una constitución. En este principio se dice que tiene que haber una carta fundamental, que sería la Constitución, donde contenga todas las características y las responsabilidades de las autoridades, como también los derechos y los deberes de los ciudadanos. Entonces, así va a haber una igualdad ante la ley. Las expresiones del liberalismo. El parlamentarismo y el constitucionalismo están dentro de estas expresiones liberales. Partiendo por el parlamentarismo, su característica central es que
el poder legislativo tiene supremacía por sobre el ejecutivo y se puede aplicar tanto en repúblicas y monarquías. Por ejemplo, podemos ver una monarquía, parlamentaria, que sería la de Inglaterra. Y por otro lado tenemos el constitucionalismo, cuya finalidad es limitar la autoridad por medio de leyes. ¿Y qué hacen las leyes? Regulan la vida en sociedad y garantizan los derechos y las libertades de las personas. Ya que estos dos postulados, digamos, están contenidos en la Constitución, que es la que organiza la estructura del Estado. Por ejemplo, se define si va a ser un Estado unitario o federal, también define la organización política y establece los derechos y deberes de las personas, como los mecanismos de participación y representación política o las garantías fundamentales de los ciudadanos. También con las ideas liberales empieza a ser súper importante hacer más visibles las libertades de los ciudadanos, las libertades individuales, porque como el liberalismo defiende las ideas de libertad individual, ahora también empieza a ser súper importante eso, y surge el reconocimiento de los derechos individuales, que aquí hay algunos súper importantes como la libertad de pensamientos, o sea, soy libre de pensar lo que quiero, sin ninguna imposición, o la libertad de libre reunión y asociación, que yo me puedo reunir con quien quiera o formar grupos según mis ideologías, etc. La libertad de expresión y prensa, o sea, yo puedo opinar o participar de algún medio de comunicación como un periódico y no puedo tener censura. La libertad religiosa, yo soy libre de practicar el credo o el culto que yo crea mejor, también sin imposición. Y la libertad de propiedad privada, que esto ya es más importante en el liberalismo económico. El abolicionismo. El abolicionismo es que en el siglo XIX usaban esclavos al servicio de su crecimiento económico muchos países de Europa. Y luego, como ya surgieron estos reconocimientos de los derechos individuales, se abolió en casi todos los países occidentales, pero hubieron contradicciones porque favorecía a los hombres blancos. Pero, ¿qué pasaba con los indígenas, los mestizos y las mujeres? Ellos todavía tenían que esperar para que sus derechos fueran promovidos. El liberalismo económico. El principal ideólogo de esto es Adam Smith. Surge a fines del siglo XVIII porque surgió este deseo de acrecentar la libertad económica y también se le conoce como el librecambismo. Las características de este liberalismo económico son la búsqueda del máximo beneficio personal. Esto es porque se cree que la iniciativa privada es como el factor principal para el movimiento de los mercados, y que si yo trabajo, si yo vendo y obtengo riquezas, esas deben quedar para mí. El Estado no debe intervenir, que debe tener un rol limitado. El acumular capitales y competencia, porque si poseían dinero, podían comprar máquinas, eso permitía desarrollar industrias o negocios. Y también la competencia permite que los mercados se muevan, porque permite el desarrollo de más y mejores productos. Y aquí voy a decir un ejemplo que yo lo suelo usar y quizás le parezca súper tonto, pero puede servir. Que yo digo, si yo tengo una empresa de confort y veo que al lado hay otra empresa de confort, pero ellos lo hacen, digamos, de mala calidad, sin doble capa, no tienen monitos, no tienen olor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como competencia, voy a tratar de hacer algo mucho mejor de lo que está haciendo el de al lado. Algo un confort de doble capa, que tenga monito, que tenga olor, que sea el doble de largo, qué sé yo. Entonces así va a ir moviéndose, porque siempre uno va a querer ser mejor que el otro. Y como dice acá, se va a desarrollar más y mejores productos. La defensa de la propiedad privada. Que si gracias al trabajo y las riquezas podían adquirir bienes, ya sabemos el capital, entonces esos tienen que quedar exclusivamente bajo la custodia de sus propietarios. O
sea, no van a quedar bajo el Estado. El libre mercado es que los productores y los consumidores tienen una relación. Entonces los productores pueden elegir cómo o para quién producen o poner los precios sin ninguna intervención del Estado. Que eso es lo que más se busca, que el Estado no intervenga. Ustedes ven, el Estado no interviene y es liberalismo. Las transformaciones liberales, que las ideas liberalistas se expanden por todo el mundo en el siglo XIX. Sí. Así que hubieron algunas oleadas revolucionarias en Europa, porque es importante saber que Napoleón quería formar un imperio en Europa, pero fue derrotado por los monarcas y la Revolución Francesa también culminó con ese intento de Napoleón. Así que luego de esto se juntan en el Congreso de Viena los monarcas y se reparten los territorios que habían sido anexados anteriormente por Napoleón y se intenta volver al antiguo régimen. Pero esto no era posible porque ya después de que los ciudadanos conocieran las ideas liberales, se consideraban como eso, como ciudadanos, no como súbditos. Ellos no querían volver atrás, no querían dar un paso atrás. Entonces exigían mayor participación y aquí empiezan a surgir oleadas revolucionarias contra la monarquía absoluta. Por ejemplo, el siglo de 1820, que España se alza contra Fernando VII y se expande a otros países, y ahí fueron reprimidos por la Santa Alianza, que la Santa Alianza era un acuerdo de potencias para defender el sistema monárquico, o sea, para que no hubieran sublevaciones en contra del sistema. Las revoluciones de 1830, donde Francia, Bélgica, Polonia y entre otros países estuvieron en esta revolución, y fue una revolución liberal y con un componente nacionalista. El estallido de 1848 es el cierre del ciclo revolucionario liberal y se hacen por primera vez presentes los intereses de los obreros, de los trabajadores, y hubieron cambios como el sufragio universal masculino en Francia. Recordemos que todavía no se habla de las mujeres en este periodo. La abolición de la servidumbre en Austria, el fortalecimiento del nacionalismo en Italia y Alemania, que esto lleva a que hayan movimientos unificadores, movimientos nacionalistas más adelante. Ya vamos a hablar de eso. Y el absolutismo o la monarquía absoluta se da por terminado. Con esto ya es el cierre del absolutismo. El liberalismo en América, porque también tenemos que saber qué está pasando en América, porque se expanden por todo el mundo estas ideas. Las metrópolis europeas no querían que las ideas liberales llegaran a los territorios de ultramar, o sea que son países de América relacionados. Ya sabemos que los europeos tenían como sus colonias acá en Latinoamérica, que América era como una colonia súper grande, pero igual las ideas liberales llegaron y se vieron reflejadas en ciertas ideas como el deseo de autogobierno, que las metrópolis querían tener más control en América, y los americanos veían que no tenían probabilidad de participar en política. Entonces eso provocó descontento, hubieron estallidos de guerra por independencia, y también surge un sentimiento americanista, porque los americanos y los europeos tienen diferencias. La lucha de los derechos individuales, que los americanos se basan en las ideas liberales para que en sus territorios también hubiera igualdad, libertades, tolerancias, etc. para todos. Pero a pesar de que hubo reconocimientos, igual se favoreció a los hombres blancos, o sea, a los criollos, y no a mujeres, ni a indígenas, ni mestizos todavía. Y las políticas liberales y las republicanas también es en esto que se ve influenciado, porque en el siglo XIX en América se impulsan las ideas liberales, se redactan constituciones, hay libertad de enseñanza, libre comercio y menos influencia católica en el Estado. Y esto cuando estemos pasando de la conformación del Estado en Chile, el periodo conservador y todo eso, vamos a ver que sí, que estas ideas liberales sí llegan a Latinoamérica, a Chile, y se expanden y generan cambios, etc. La cultura burguesa. La cultura burguesa es un grupo social que surge en los burgos o las ciudades medievales a fines de la Edad Media. En el siglo XVIII era un grupo heterogéneo. ¿Qué quiere decir que sea heterogéneo? Que había un montón de personas con diferentes oficios, carreras, habían comerciantes, artistas, profesionales, etc.
y se consideraban los creadores de la riqueza de la sociedad. Pero aún así ellos eran marginados, no podían ejercer cargos públicos y eran cultos, incluso a veces más que los nobles. Pero ellos veían que pagaban impuestos y la nobleza y el clero no pagaban ningún impuesto. Entonces empezaron a exigir mayor participación en la política y se basaban en las ideas liberales y eran los mayores difusores de estas ideas. O sea, ellos como que promueven estas ideas por todo el mundo. En el siglo XIX ya la aristocracia empieza a perder influencia, se empieza a mezclar con la burguesía y esta llega a controlar el poder político y económico. Las características de la burguesía. Hay una valoración del esfuerzo individual. Ellos dirigían sus negocios y les gustaba mucho alardear de que su riqueza se debía a que ellos se esforzaban. O sea, yo por mi propio esfuerzo tengo lo que tengo. La importancia de los valores en el trabajo y la familia. Ellos defienden el orden, el esfuerzo, tienen una virtud de ahorro y le dan muchísima importancia a la vida familiar y a la dignidad del trabajo, que es como su ética. El consumo y el ocio, que eran cercanos a la actividad artística, al teatro, al ballet, a la ópera, promovían la actividad artística y también les gustaba verlo o exhibirse, porque ellos, claro, querían más participación, entonces cualquier oportunidad que se les diera para poder ser un poco más reconocidos, exhibirse, ellos tenían que aprovecharla. El rol de la burguesía. Se generaron cambios a través de la burguesía porque como la difusión del capitalismo, que el capitalismo es prácticamente lo mismo que el libre mercado. Hubieron cambios en la forma de producción, intercambio y consumo y otorgaban un esencial valor al capital. También surgieron avances tecnológicos como la fe en el progreso, como tenían fe en el progreso y también buscaban el éxito. Esto llevó a que realizaran bastantes avances científicos o técnicos que imponen en sus negocios. También llevan a la modernización de los estados, porque en la política dieron origen a los estados liberales, a la separación de los poderes, a la promoción de los derechos individuales y también a la soberanía popular. Y por último de esta sociedad es que se dividía en tres: en la alta burguesía, la media burguesía y la baja burguesía. La nación. El concepto de nación es un concepto político que se difunde en la Revolución Francesa, pero en ese momento se refería a un conjunto de personas que estaban unidas por un contrato social. Y que hacia este contrato social les otorgaba los derechos y los deberes que el Estado debía respetar y cumplir. De la nación surge el nacionalismo, que es un sentimiento de unidad entre las personas que comparten ciertas características, ya puede ser la lengua, la cultura, la historia, etc. O también puede entenderse como un deseo de pueblos que quieren que sus fronteras políticas coincidan con los límites de su comunidad nacional. Y este sentimiento estimula la formación de los estados nacionales. Bueno, a través de estos dos conceptos surgen los movimientos nacionalistas, que acá ahí están los movimientos de división y los movimientos de unificación. Los de división, como lo dice el nombre, es separarse de una unidad política más grande y formar su propio estado. Por ejemplo, yo estoy en un estado, pero no me siento parte de, no siento este sentimiento de unidad. Pero con este otro grupo sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos separamos y formamos nuestro propio estado-nación. Y los movimientos de unificación son de carácter integrador, que consiste en unir un solo estado-nación, territorios que ya sean independientes o estén bajo el dominio de otro estado. Y aquí tenemos dos ejemplos que son los de Alemania y los de Italia. Italia, por ejemplo, que después del Congreso de Viena quedó repartida dividida en múltiples estados, creo que eran 28, pero el pensamiento liberal estaba en todos los estados italianos, así que se forja el movimiento unificador y permitieron, después de un montón de obstáculos, de derrotar obstáculos, se pudo permitir esta unificación. Y así quedó unida Italia en un solo estado-nación. O también Alemania, que también estaba dividida, tenían diferentes monedas, fronteras y gobiernos, pero la gente tenía igual lengua, cultura e historia. Entonces había mucho más de lo que los unía que lo que los separaba.
Entonces las ideas liberales como la soberanía favorecía el deseo de la unión de los pueblos y así los alemanes se unieron en una sola Estado-nación. Pero este concepto de nación también conlleva problemas, ¿no? Como el nacionalismo como excusa expansionista, porque surgen visiones que son mucho más radicales en las que se utiliza el concepto de nación como una excusa, como una justificación para expandir sus territorios o para asesinar a los que se resistieran a su dominación o que no fueran parte de su identidad nacional, que también tiene mucho que ver con lo que vamos a ver después, que es el imperialismo. Y también hay una persistencia de demandas de autonomía que hasta ese momento no eran tan visibles las demandas de los grupos minoritarios que deseaban o consolidarse o disolverse como los estados nacionales. Pero seguían, siempre habían demandas de querer tener su propia autonomía, independizarse. Incluso hasta el día de hoy está visible esto, como puede ser Cataluña y España. Que no sé cómo se les dice. Bueno, ya. No me enredo con eso. Las expresiones del nacionalismo. Los movimientos nacionalistas en Europa, como las unificaciones de Alemania e Italia, tenían rasgos en común, como la difusión de las ideas liberales, porque la difusión de las ideas de igualdad, libertad y soberanía nacional se generó un sentimiento de pertenencia a la nación y de rechazo a los monarcas extranjeros. También hubo un apoyo de los líderes políticos porque algunos reyes dirigieron procesos de unificación, incluso tuvieron el apoyo de la burguesía y también del ejército. La importancia de la burguesía porque los burgueses o parte de los burgueses buscaban expansión económica y unión comercial con países que fueran inversionistas y que hicieran negocios, por lo que entregaron el patrocinio para muchos de los procesos de unificación, o para el de Italia y Alemania, por lo menos. La influencia del romanticismo, que es un movimiento que surge en el siglo XVIII, que es cultural y artístico, y resaltaba el individualismo y las ideas de libertad. Y los estados nacionales en América, ¿qué está pasando en América también? Porque igual hay que ir como intercalando. Que en América existían debates o discusiones en torno a si debían optar por un estado federal o por un estado más central. Y el centralismo busca poder central, un estado unitario, y el federalismo busca otorgar autonomía a sus estados federales. Y en las nuevas naciones era como un tema muy común, era como uno de esos debates de si optaban por uno o por el otro. El proyecto bolivariano, que por los años de lucha y como había un sentimiento americanista, como ya lo nombré anteriormente, se quiso una América independiente y una gran nación, o al menos así era para Simón Bolívar, que es un venezolano que quiso crear la Gran Colombia, que unía a Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, pero la gente tenía diferencias, así que no duró y se terminó el proyecto bolivariano. También hubieron conflictos entre las nuevas naciones, que habían conflictos territoriales con los países vecinos, ya que algunos buscaban delimitar sus tierras siguiendo criterios políticos, étnicos y culturales. Y ya vamos a ver que esto tiene influencia porque hasta la Guerra del Pacífico. Porque eso surge por lo mismo, porque los límites no están de manera concreta, no hay como total seguridad de que acá están mis límites. Entonces, según sus ideas, y como querían expandirse también territorialmente, ya sea por interés económico o por lo que sea, ya vamos a llegar a ese tema. Al final surgieron conflictos. Las intervenciones extranjeras, que los nuevos estados americanos también enfrentaran amenazas e invasiones externas a su continente. Y las diferencias étnicas y culturales, que las minorías criollas consolidaron su poder político, pero para los mestizos, los indígenas y los esclavos las condiciones seguían siendo las mismas, casi no cambiaron. Y por un dato, es que el último estado americano en abolir la esclavitud fue Brasil en 1888. Tampoco es como que se deba aprender eso de memoria, pero igual sirve como dato. También decir que
un concepto básico, que es la revolución, que se refiere a un cambio profundo que afecta a diferentes ámbitos de la sociedad. Y lo digo porque igual es un concepto que siempre se está nombrando y muchas veces ni siquiera sabemos lo que significa. Entonces sí que se los digo. Bien, hasta aquí sería por el día de hoy. Espero que al menos les sirva como base o como para hacerse una idea de lo que están estudiando, para complementar con su estudio. Estos podcasts los pueden escuchar cuando deseen. Y así que espero que les sirva, que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compartir si es que quieren compartirlo con alguien a quien le pueda servir. Y nos vemos en la próxima. Chao.